La intensa falta de lluvias en Irak ha revelado una antigua ciudad palaciega sepultada por el río Tigris, que data de hace 3.400 años. Una completa urbe de la Edad de Bronce ha emergido en el sur de Irak, manteniéndose oculta bajo las aguas durante más de 3 milenios. Esta región sureña de Irak ha sido gravemente afectada por la crisis climática, llevando a los agricultores locales a extraer considerables volúmenes de agua del Tigris, el cual se encuentra en un estado de sequedad sin precedente en milenios. Específicamente del embalse de Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. Bienvenidos a un nuevo video. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito. Comencemos. Aunque los tiempos cambian a la misma velocidad que el caudal del río represado, que ha disminuido desde su origen en Turquía y sigue menguando, se estima que en la antigüedad este gran río pudo haber sido hasta 7 veces más extenso. No solo ha cambiado la apariencia del río, sino que las ciudades que se establecieron en sus orillas han quedado reducidas a polvo. Los nómadas de la región han visto cómo su estilo de vida, sin restricciones, ha sido interrumpido. El horizonte estepario, el Éufrates medio y el río Jabur, su principal afluente, han sido durante siglos el hogar de grupos diversos, incluyendo árabes, musulmanes, cristianos, judíos, kurdos y turcomanos. Estos grupos han vivido en la fértil llanura de Yezide, en el noreste de Siria, junto a la frontera con Irak. De estas regiones provienen las tribus más antiguas con tradiciones arraigadas. El río Éufrates, junto con su eterno vecino, el Tigris, ha sido testigo de la historia y cambios en estas tierras a lo largo de los siglos. La región del creciente fértil, conocida como la cuna de la civilización, es el palpitar de la estepa, donde se escribió el capítulo más antiguo de la historia, Mesopotamia, extendiendo su fertilidad y aliento a lo largo de más de 600 kilómetros, entrelazaba extensos fragmentos de historia que albergaban a griegos, romanos, bizantinos y árabes. Aquí, la mítica reina Zenobia resistió la denominación romana y aquí floreció el reino de Mari, que perduró casi un milenio. Muchos siglos después, Harún al-Rashid, el califa de Bagdad de las 1001 noches, erigió una ciudad más propia de los sueños que de la realidad. Miles de años ahora se deslizan en la memoria de los pueblos, como las aguas menguadas de uno de los 2 ríos míticos que dieron forma a la civilización. En la actualidad, los grandes embalses de Turquía, encabezados por el de Ataturk y el de Asad, al norte de Siria, proporcionan energía y agua al valle, pero también ponen en peligro su caudal, que disminuye a medida que el río avanza hacia su destino final en Irak. La contaminación de las aguas y los ambiciosos proyectos hidráulicos de Turquía, que ya han reducido en un 40% el caudal del río Sirio, generan tensiones entre los 3 estados, cuyo entendimiento en la distribución del oro azul es más que explícito en teoría, pero no siempre logra satisfacer a todos. La extracción excesiva a través de bombeo y canalizaciones perjudica el caudal de los ríos, y en algunas zonas la agricultura de secano ha sido reemplazada por el cultivo intensivo de maíz y algodón, este último siendo uno de los cultivos que más requiere riego y que más contamina. A pesar de ello, el Éufrates continúa desplegando su belleza y ensueño para aquellos que se aventuran a explorarlo. Esta gran arteria tonifica el paisaje árido del noreste sirio y cultiva las comunidades ribereñas con pequeñas parcelas de sandías, melones, viñas y cereales, regalando su abundancia
a aquellos que aún practican la pesca con métodos tradicionales. En contraste, la sequía intensa que afecta al río Tigris ha revelado una ciudad construida hace 3.400 años en el sur de Irak. En el centro de esta ciudad, los arqueólogos de la Universidad de Tefebuen descubrieron un palacio antiguo perfectamente conservado bajo el lecho del río Tigris. A lo largo de los caudales del Tigris y el Éufrates se establecieron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad. Al margen de estas dos corrientes fluviales surgieron algunas de las ciudades más activas económicamente, comercialmente y políticamente. Aunque la sequía persiste, estas dos ciudades siguen siendo de las más prósperas en Oriente Medio. Un ejemplo reciente es la ciudad encontrada al sur de Irak, antes oculta bajo la protección del río Tigris, donde no se tenía registro previo de las estructuras que antaño sirvieron como palacios y murales. Según los descubrimientos del equipo de la Universidad de Topweven, en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, la ciudad denominada Kemune, debido a las dataciones realizadas sobre los vestigios, incluía un palacio con paredes conservadas de 7 metros de altura. En su interior se encontraron cámaras que en algún momento estuvieron decoradas con murales pintados. Los arqueólogos explican que según las investigaciones, es posible que el asentamiento haya alcanzado su apogeo durante el Imperio Mitanni, un reino del cercano Oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. Otro caso ilustrativo es la colonia de Tel Kamol, donde surgieron múltiples sitios arqueológicos que datan de entre el 3000 y el 4000 a.C. Estos sitios fueron explorados antes de que el embalse se llenara, como parte de una iniciativa internacional para preservar el patrimonio que estaba destinado a quedar sumergido tras la construcción de la presa. Sin embargo, con el reciente retroceso del nivel del agua, también ha emergido Tel Merbet, con vestigios que se remontan a 9000 años antes de Cristo, que albergan la considerada históricamente como la primera muralla de Siria, construida en una zona con aproximadamente 11.000 años de antigüedad. Debido a la sequía, ha resurgido una antigua ciudad, un complejo urbano extenso que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria. Esta ciudad, llamada Sájico, fue el centro cultural del antiguo reino mitaní, desarrollándose entre los años 1550 y 1350 a.C. Se suma a los asombrosos tesoros arqueológicos que han reaparecido en la región de Kurdistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Los expertos sugieren que Sájico podría haber sido mencionada en antiguos textos babilónicos, pero su ubicación exacta era desconocida. Esta ciudad emergió por primera vez de las aguas en 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. A lo largo de los años y con la profundización de la sequía, se realizaron análisis más exhaustivos a finales de 2023 y se descubrieron edificaciones residenciales y administrativas, un lugar dedicado a la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho y torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos enfrentaron una urgencia al excavar apresuradamente al menos una porción de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron asombrados por el notable estado de conservación de las paredes de ladrillo de barro secadas al sol, las cuales habían estado sumergidas bajo el agua durante más de 40 años. Este fenómeno se debe a la destrucción de la ciudad
por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de la muralla colapsaron y sepultaron los edificios. Durante las excavaciones también se descubrieron 5 vasijas de cerámica que albergaban un archivo compuesto por más de 100 tablillas de arcilla sin coser del período asirio medio. Después del mencionado terremoto, algunas de estas tablillas aún se encontraban en sus sobres y en buen estado de conservación. Los investigadores esperan que este hallazgo proporcione información valiosa sobre el fin de la ciudad en el período mitaní y el inicio del dominio asirio en la región. Para prevenir el deterioro cuando el nivel del agua vuelva a subir, las estructuras excavadas fueron completamente cubiertas con láminas de plástico rellenas de grava. Este proceso forma parte de un extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Gerda Elke. Cada gran río en el mundo lleva consigo relatos importantes que los definen. Un caso emblemático es el río Éufrates, cuya trayectoria ha presenciado incontables eventos a lo largo del tiempo y merece ser reconocido. En este video nos adentraremos en los enigmas que rodean al río Éufrates. Antes de adentrarnos, te animamos a darle me gusta y suscribirte para seguir ofreciendo contenido de esta índole. El Éufrates fluye al occidente de los 2 principales ríos que enmarcan la región de Mesopotamia. En conjunto con el río Tigris, estos ríos constituyen un sistema extenso en una zona ecológica de marismas salinas en el Medio Oriente. Con una longitud aproximada de 2.800 kilómetros, se extiende desde su origen en Turquía hasta su desembocadura en Irak. Atraviesa parte de Siria y se dirige hacia el sureste hasta llegar a Irak, uniéndose al norte de Basora con el río Tigris para formar el río Shatt al-Arab, que desemboca finalmente en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido conocido como el Oro Azul y ha resultado crucial para sostener la vida a lo largo de milenios en sus orillas. Sin embargo, desde su origen en Turquía, el río ha experimentado una disminución en su caudal a lo largo de los años, un cambio que apenas se recuerda en la actualidad. El Éufrates y su principal afluente han sido lugares donde diversas comunidades han florecido, entre ellas árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. Esta región es donde se encuentran registros de civilizaciones más antiguas. La economía en la cuenca del Éufrates sigue dependiendo en gran medida del agua de estos ríos, a pesar de que los ingresos provenientes del petróleo también han jugado un papel dominante en Irak. Aunque la moderna tecnología para el control del agua ha mitigado los efectos devastadores de los ciclos de inundación y sequía, se han observado consecuencias negativas, como la desaparición de las marismas y la disminución natural de los nutrientes del suelo. En el ámbito político, hay un intenso debate sobre la gestión del agua, y esto siempre conlleva la posibilidad latente de conflictos en la región. Al encontrarse en una posición geográfica más cercana a las fuentes de ambos ríos, Turquía tiene una ventaja evidente. El proyecto Anatolia Sudeste, que implica la construcción de presas y túneles para redirigir el agua, ha generado inquietud entre las comunidades que habitan aguas abajo. Sin embargo, los problemas ambientales como la contaminación, el manejo deficiente y la sequía están causando estragos en el río. 6 represas erigidas en su curso ponen en peligro el flujo del río en toda la región, y la responsabilidad de esta situación se atribuye a Irak, Turquía y Siria. Se estima que, en algún momento,
el flujo del río podría reducirse a la mitad de lo que es actualmente debido a estos problemas. La prolongada sequía ha causado grandes estragos a lo largo del curso del río Éufrates, reduciendo la profundidad de sus canales y ocasionando la muerte masiva de la fauna en sus alrededores. Este fenómeno se ha agravado por el aumento en la frecuencia y gravedad de las sequías, resultando en una disminución continua del nivel del agua. Desde una perspectiva bíblica, se hace referencia a la profecía de que el río se secará, dando lugar al surgimiento de una nueva ciudad, tal como se menciona en el Apocalipsis. Algunos aspectos interesantes relacionados con el río Éufrates incluyen la existencia, según expertos, de un túnel secreto bajo el río que conectaba los palacios reales en ambas orillas. Además, este río tiene numerosas menciones tanto en la Biblia judeo-cristiana como en los hadices del profeta Mahoma. En tiempos antiguos, el valle del Éufrates estaba abundantemente irrigado y albergaba numerosas ciudades importantes en sus márgenes. Las ruinas de algunas de estas antiguas comunidades aún permanecen en la actualidad como testigos de su esplendor pasado. En el contexto religioso, el Éufrates representa el límite nororiental de la tierra prometida por Dios a Abraham. En el Islam, hay relatos sobre el profeta Mahoma que sugieren que la disminución del Éufrates revelará tesoros ocultos, lo que podría generar conflictos y guerras. Junto con el Tigris y el Nilo, el Éufrates es uno de los factores principales para la existencia de la vida en el Medio Oriente. Ha sido esencial para el desarrollo de numerosas civilizaciones antiguas, ya que su flujo de agua ha propiciado su avance. Resulta lamentable que, debido a una mala gestión y las sequías, el Éufrates esté experimentando un declive que pone en peligro su existencia. Influenciado por políticas relacionadas con el agua adoptadas por países vecinos como Turquía y Siria, así como por una prolongada sequía de 2 años y décadas de uso inapropiado por parte de Irak y sus agricultores, el río Éufrates ha sufrido una notable reducción en su tamaño en un corto periodo. Algunos funcionarios expresan preocupación, temiendo que el río pueda disminuir hasta la mitad de su tamaño actual. La grave sequía que ha impactado los caudales de los ríos Tigris y Éufrates durante varios años ha llevado al descubrimiento de antiguos tesoros arqueológicos que estaban sumergidos bajo el agua. Las cuencas de estos ríos, a medida que atraviesan Irak y Siria, han sido gravemente afectadas por el cambio climático. La drástica escasez de lluvias ha dejado una sequía persistente y significativa en esta región del Medio Oriente. La drástica reducción en los niveles de agua de los ríos y embalses ha permitido que emerjan varios tesoros arqueológicos que datan de hasta 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos sitios estuvieron sumergidos bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Los descubrimientos incluyen viviendas, estructuras administrativas, un área para la fundición de metales, una impresionante fortificación con muros de hasta 6 metros de ancho, torres, un gran edificio de almacenamiento de múltiples niveles y un complejo industrial. Los arqueólogos han estado trabajando con urgencia para excavar y documentar al menos una parte de esta ciudad antes de que quede nuevamente sumergida bajo el agua. Los expertos quedaron asombrados por el excelente estado de conservación de las paredes hechas de ladrillos de barro secados al sol, que permanecieron sumergidas durante más de 40 años. Se determinó que la ciudad sufrió una destrucción debido a un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las secciones superiores de los muros colapsaron y enterraron los edificios. Además,
se descubrieron 5 vasijas de cerámicas que contenían un archivo de más de 100 tablillas uniformes, especie de cartas hechas en arcilla, sin coser, del período asirio medio. Algunas de estas tablillas aún se conservan dentro de sus envoltorios y están en buen estado. Los investigadores esperan que este hallazgo proporcione información crucial sobre la decadencia de la ciudad durante el período Mitanni y el surgimiento del dominio asirio en esa región. El río Éufrates ha sido y sigue siendo un elemento vital para numerosas comunidades en el Medio Oriente. Su flujo ha enriquecido los suelos colindantes, convirtiéndolos en tierras fértiles ideales para la agricultura, asegurando así la producción de alimentos, especialmente cereales como el trigo y la cebada, junto con frutales como las higueras. El agua dulce del río desempeña un papel esencial en las actividades cotidianas, incluyendo el consumo, la higiene personal, la cocina y otras necesidades básicas, además de servir como fuente de pesca. Por estas razones, desde tiempos remotos, el Éufrates ha sido una ruta comercial de gran importancia, aunque hoy en día sus aguas no permiten el paso de embarcaciones de gran tamaño, sigue siendo navegable hasta la ciudad de Egipto. Indudablemente, el río Éufrates es extraordinario y de suma importancia para la región. ¿Qué te ha parecido este video? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para ver más contenido como este.